Ay, joder, madre, no estaba grabando. Dice, nuestro gobierno Colombia debe hacer parte de la reestructuración de los planes de producción a nivel global, donde muchos países desarrollados buscan diversificar varios de los procesos productivos que hoy ocurren en Asia y que se vieron interrumpidos por la pandemia y más recientemente el conflicto bélico en Europa. Dicho proceso, conocido como el nearshoring, es una oportunidad única para que los empresarios del país se integren a las cadenas globales de valor y el país vuelva a ser destino de inversión en un número importante de industrias. Complejo, y creo que es un enfoque errado. Creo que es un enfoque muy económico, pero a la hora de invertir, quienes hacen inversiones no solamente se fijan en lo económico, se fijan en lo social, se fijan en la seguridad, se fijan en la proyección de otras monedas sobre la nuestra, en lo devaluado que puede estar el peso frente a otras monedas fuertes como el dólar. Entonces creo que es un enfoque un poco ingenuo. Me permito esa palabra. Bueno. Seguimos avanzando en esta parte del fortalecimiento fiscal. Es una parte bastante gruesa del programa. Ya van 4 páginas. Y continúa el tema, dice, para que todos estos planes tengan mayor efecto posible, nuestro entorno institucional debe generar confianza en el ciudadano. Hoy la desconfianza en las instituciones estatales es una realidad imposible de ocultar. Por eso debemos recuperar la credibilidad en lo público con un trabajo transparente de cara a las comunidades. Es por eso que nuestras propuestas concretas también incluyen, primero, una política de austeridad en el gasto burocrático. ¡Oh, por Dios! Esto lo he dicho tanto que ya pierde como sentido. Que nos permita reducir los gastos de funcionamiento en un 10% y aumentar la inversión social, que es la que redunda en mayor bienestar ciudadano. Para esto, viñeta 1, ejerceremos control riguroso a los contratos de prestación de servicios innecesarios a través de revisiones periódicas del gasto de las principales entidades y sectores. ¿Por qué no abolir ese contrato? Viñeta 2. Adelantaremos un programa de ajustes administrativos en las entidades de la rama ejecutiva nacional para fortalecer las instituciones clave para la prestación de servicios sociales y de seguridad, al tiempo que adelantaremos una agresiva reforma antitrámites para facilitarle la vida a la gente, estimular la creación de empresas y pequeños negocios y mejorar competitividad como requisito del crecimiento y el empleo. Lo mismo, recuerdan que ayer hablábamos el programa hablaba de la creación de una batería de leyes para combatir el crimen y la inseguridad. Acá, por ejemplo, hablan de una agresiva reforma antitrámites. No es necesaria, ya existe una ley antitrámites. La implementación es lo que debe enfocar el esfuerzo de quien vaya a gobernar el próximo cuatrenio. Esto es innecesario. Pero bueno, punto 2. Pondremos a la gente en el centro de la gestión gubernamental haciendo uso de la transformación digital. Viñeta 1. Implementaremos planes de transformación digital en todos los sectores y entidades del Ejecutivo y acompañaremos a las otras ramas en su formulación y adopción. Estableceremos metas y tiempos mínimos de referencia para la prestación de los servicios en los sectores aplicables y publicaremos rankings de agilidad y calidad en los productos y servicios prestados a los ciudadanos. Con base en la tecnología, unificaremos los servicios redundantes en la estructura del Estado, servicios contables, financieros, tecnológicos, etc. Esto está muy mal escrito, falta una coma. Bueno. Haremos mandatorio en todas las entidades del gobierno nacional la adopción de un enfoque de presupuestación por resultados para mejorar la calidad, el impacto, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Interesante y necesario este último punto. Punto 3. Impulsaremos la modernización y la formalización del empleo público. Hay 2 viñetas en esta parte. La primera dice que se racionaliza la figura de contratación de los contratos de prestación de servicios y que van a impulsar una formalización para mejorar las condiciones de contratación de los miles de servidores públicos que no cuentan con estabilidad ni beneficios laborales. Chévere, pero ¿cómo? ¿Cómo van a impulsar esa formalización? Van a prometer subsidios a quienes masifiquen o pasen su mayoría de contratos de prestación de servicios a
a contratos con todas las prestaciones, términos definidos e indefinidos, para hacer una reducción de impuestos para las empresas que muestren un mayor porcentaje o un menor porcentaje de esas contrataciones vía prestación de servicios, ¿cómo? O sea, no nos sirve mucho que digan este tipo de cosas si no planean y no ponen una ruta clara de cómo van a hacerlo. Modernizaremos el departamento de la función pública para modernizarlo y convertirlo en el cazatalentos del Estado. Este Estado va en mayúscula, ojo a quien escribió el programa. Además de promotor de la adopción de nuevas formas de trabajo público, ejemplo, remoto, teletrabajo, trabajo por resultados, entre otros. Y de esquemas que favorezcan la vinculación de jóvenes al servicio público. ¿Cómo van a promover la formalización de los contratos, hacer esas transiciones de prestación de servicios a contratos formales, y a la vez van a promover nuevas formas de trabajo como el trabajo remoto, el trabajo por resultados? Eso se contradice, eso no tiene sentido. Y el hecho de que no pongan una ruta clara de los dos, pues me dificulta mucho más entenderlo, o me dificulta o me facilita hacer la crítica en lo contradictorio que suena, ¿cierto? 7.1.3, política sectorial ordenada y activa. Bueno, acá empiezan a hablar pues de lo que dice el título, empiezan a hablar de cifras, dice todo ha estado conducido a que la tasa de desempleo no solo sea muy alta, estamos en un 13,7%, sino que sistemáticamente afecte más a los jóvenes, 19,2%, y a las mujeres, 18,1%. Estamos jodidas. Nuestros niveles de informalidad superiores al 60% son un freno al crecimiento y agudizan los efectos del desempleo. Todo esto nos impide avanzar en la reducción de la pobreza, en la generación de riqueza y la construcción de equidad. Esto es cierto. Aquí vamos a ver con qué nos salen, pero miren algo muy curioso. Aunque es cierto, pues no hablan de políticas ni de programas como el de ingreso, la renta básica universal, que sí la mencionaba Petro. Seguramente por miedo a esa crítica que hacen la gente de la derecha diciendo es que quieren todo regalado. Pero entonces, ¿cómo es posible que yo en un programa de gobierno admita que esa informalidad agudiza la pobreza, que dificulta el crecimiento económico, que agudiza un montón de problemáticas? No lo están mencionando, pero lo menciono yo, como la social, como la inseguridad, como el robo, como la violencia, pero no planeé políticas sociales para solucionar esos tipos de flagelos. Es bastante confuso el programa en ese aspecto. Dice, es por eso que en un entorno institucional y macroeconómico favorable a la inversión y a la generación de empleo nos propondremos darles un impulso a actividades claves de la economía, sobre todo aquellas en las que el papel de la inversión pública es determinante. Primero, impulsaremos la construcción de vivienda, una actividad que, según cálculos de Camacol, puede jalonar más de 30 actividades en todos los sectores de la economía. En este rubro, la meta será dar más condiciones para construir 1 millón de viviendas BIS y 800.000 viviendas BIS, que serían 800.000 urbanas y 200.000 rurales. E impulsaremos la construcción de 400.000 viviendas no BIS adicionales. También mejoraremos 200.000 viviendas de hogares vulnerables, conectaremos 910.000 hogares a acueducto, 870.000 a alcantarillado y recolección de basuras, y apoyaremos 200.000 hogares con subsidio de arrendamiento. ¡Wow! ¡Súper! Esto me parece brutal, ya lo había mencionado, a diferencia de los otros programas, perdón. Los otros programas, si bien mencionan la importancia de la construcción de la vivienda, no tienen una cifra tan clara como esta, no tienen una proyección con cifras exactas, haciendo esa distinción de cuántas van a ser urbanas y cuántas rurales. Esto me parece de celebrar y me parece interesante, pues habrá que hacerle obviamente
una rendición de cuentas y un control bastante riguroso a esa propuesta porque es bastante ambiciosa, pero me parece importante que pongan cifras. Creo que todos los programas deberían coincidir en eso, no solamente decir qué planean hacer, sino cómo y en qué cantidad. Lo he dicho desde que empezamos a hacer estos streams. Dice, la vivienda será un pilar del crecimiento económico en nuestro gobierno, ya que jalona más de 30 sectores. Esto ya lo dijeron, ¿para qué lo repiten? De desarrollo ha calculado que por cada billón de demanda en este sector se generan más de 50.000 puestos de trabajo. ¿Qué? 2. En transporte, para crecer más, impulsaremos la recuperación de la navegabilidad fluvial de las vías férreas y triplicaremos la inversión en las vías terciarias. Y algo muy importante, terminaremos las autopistas 4G y empezaremos con el primer paquete de la 5G. Puede. Amanecerá y veremos esta parte de las 4G y la 5G. Me parece muy importante que mencione lo fluvial y lo ferroviario. Las vías férreas ya estaba también contemplado en el programa de Gustavo Petro. Resalto que lo contemple también Federico. Por cada billón de inversión en infraestructura ganaremos 29.000 puestos de trabajo. Súper. Punto 3. En agricultura, incrementaremos el financiamiento agropecuario del ICR a unos 500.000 millones anuales y concentraremos los financiamientos de Finagro y del Fondo de Desarrollo Rural en los pequeños y medianos productores, canalizando más recursos vía cooperativas y ONG. Difícil. Especialmente si usted se va a poner en ese plan de no voy a acatar ningún fallo de ningún tribunal que nos diga que algo no nos corresponde. Viñeta 1. Enfocaremos las inversiones en infraestructura productiva, asistencia técnica y financiamiento para aprovechar nuestra frontera agrícola. Viñeta 2. Convertiremos a Colombia en una gran despensa mundial de alimentos. Es que si ven lo que les digo, este programa es muy confuso. ¿Cómo planean convertir a Colombia en una despensa mundial de alimentos y a la vez hacer la solicitud y cabildeo diplomático para que haya una inversión y se multipliquen esas relaciones comerciales? Es muy difícil porque lo que está diciendo es lo contrario. Bueno, con responsabilidad ambiental, punto número 4. Seguiremos potencializando la minería y la energía como motores de crecimiento. ¿Qué estabas diciendo ahorita del cambio climático? Generaremos las condiciones para una mayor inversión en proyectos minero-energéticos responsables y con esa inversión llevaremos desarrollo, empleo e ingresos para regalías a las regiones y la nación mejorará su situación fiscal. No podemos hacer las dos cosas a la vez. O sea, uno no puede ser un programa que con responsabilidad ambiental no hay, o sea, por más responsabilidad ambiental que usted le meta, minería es minería, ¿sí? Entonces dice, seguiremos potencializando la minería y la energía como motores de crecimiento. ¿Cómo vas a hacer eso y a la vez combatir el cambio climático? Ponte de acuerdo, Federico, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Me voy a calmar. Bueno, viñeta 1, agilizaremos la ejecución de los recursos de regalías. Hoy tenemos 9 billones sin ejecutar y cada año se acumulan 3 billones. Lo de plata es plata. Viñeta 2, escalaremos los programas y obras por impuestos y regalías por impuestos para que estos recursos se traduzcan en crecimiento, empleo y desarrollo. How? ¿Cómo? 5. En comercio, impulsaremos la internacionalización, estamos hablando de francés, internacionalización de la economía para incrementar nuestra participación en el comercio internacional como porcentaje del PIB. Hoy es la misma de hace 50 años y la menor entre los países de las OCDE. Para esto ejecutaremos una política comercial que, viñeta 1, diversifique nuestras exportaciones e inserte a nuestros productos en las cadenas globales de valor y nos permita aprovechar los numerosos tratados de libre comercio vigentes a la fecha. ¿Cómo hago? O sea, 6. En telecomunicaciones, realizaremos la subasta del espectro para la adopción de la tecnología 5G en 2023. About time, ya era hora. Y aceleraremos la masificación de la conectividad y la reducción de la brecha digital para garantizar que a 7.4 millones de usuarios móviles aún en 2G y 3G
hayan migrado a la tecnología 4G y a más tardar en 2024. Sigue siendo muy lejos, pero bueno, por lo menos lo menciona. 7. Junto al anterior, con seguridad jurídica y física, convertiremos a Colombia en un centro regional, un hub de alojamiento de datos, data centers, y servicios en la nube, consolidándonos como líderes en la transformación digital del Estado y los sectores productivos. ¿Por qué estoy leyendo como una presentadora? 8. También generaremos las condiciones de seguridad física y jurídica y los incentivos para la inversión en infraestructura y desarrollo de negocios de turismo sostenible de talla mundial. Esto incluye impulso al ecoturismo, el turismo cultural, el agroturismo, el turismo de reuniones, de salud y bienestar para consolidar a Colombia como un destino preferido. Complejo. Por lo menos en esta parte del programa Gustavo Petro hacía una distinción y hacía una salvedad que es fundamental, o sea, es la columna vertebral del turismo ecológico, y es cómo van a incluir a las comunidades que son las guardianas ancestrales de las regiones, para que ese turismo no se vuelva un asunto que es voraz y acabe esencialmente a futuro con los destinos, los potenciales destinos, ¿cierto? Eso deberían mencionarlo acá. No solamente turismo por turismo, que es parte de lo que resaltamos y celebramos del programa de Gustavo Petro. 9. Por último, impulsaremos la creación de 10.000 nuevas empresas a través del ecosistema de emprendimiento y los programas Fondo Emprender y Centros de Desarrollo Empresarial del SENA. Cada empresa recibirá entre 80 y 130 millones de pesos y acompañamiento durante un año con plan padrino para fortalecerlas y asegurar su supervivencia. Con estas empresas crearemos 200.000 empleos anuales en promedio entre directos e indirectos. Eso de directos e indirectos también contradice un poco lo que mencionaban arriba. Si estás diciendo que vas a promover y a fomentar la formalidad, pues no puedes hablar tampoco de empleos indirectos, porque los empleos indirectos generalmente están, ¿cómo se le dice? Ahí se me fue la palabra. Administrados por cooperativas, ¿cierto? O sea, yo sé que puede haber formalidad ahí también, pero lo indirecto no es lo ideal, ¿cierto? No es lo formal, orgánicamente hablando. Bueno, entonces habla de una propuesta para proteger las empresas con talento, luego habla en las subsecciones, detallan cada una de las apuestas de agenda sectorial. Acá hablen entonces, como les he mencionado, que en varias partes sucede, un cuadro con las principales metas al 2026, pero acá están repitiendo otra vez lo que decía anteriormente. Entonces dice, les voy a mostrar de hecho esta parte. Captura de ventana. Miren acá, dice 5% de crecimiento de promedio del PIB, 1 millón de viviendas de interés social. Recuerden que ahí hacía la distinción de rurales y urbanas. $500 millones anuales para créditos agropecuarios y 10.000 nuevas empresas con el Fondo Emprender del SENA. O sea, aquí no sé para qué hacen esas... O sea, yo sí sé para qué lo hacen. Sé que es importante que hagan como esos resúmenes, pero es extraño que repitan tanto la misma cifra, porque esto ya lo hicieron en los cuadros anteriores. 7.1.3.1 Desarrollo agropecuario y rural. A ver, yo reviso un segundo. Hay un comentario, dice, siento yo que el programa de Federico Gutiérrez está más escrito para tener un tono sensacionalista en cada una de sus áreas, sin importar las incongruencias que implican. Totalmente de acuerdo, es bastante contradictorio el programa. Esa agua está fría más buena. Bueno, ya vamos a terminar. Dice, desarrollo agropecuario y rural. Principal problema del campo colombiano es la pobreza rural, que se refuerza en la inseguridad y la violencia. Empiezan a hablar de unas cifras. Dice, asimismo, por cada pobre urbano hay 3 personas pobres en la zona rural,
y 64% de los hogares rurales no tienen activos. Por esto, el campo necesita presencia estatal y con justicia y seguridad que garantice el orden con educación, vías, salud para brindar oportunidades y paz a nuestros campesinos y productores rurales. La estrategia de la pobreza rural en nuestro territorio está asociada a tres problemas principales, la tragedia. Primero, dice que es una muy baja dotación de bienes públicos, es decir, de vías, infraestructura de salud, educación, etc. La productividad y la competitividad de las actividades agropecuarias y un precario ordenamiento social y productivo del suelo rural. Dice que entonces lo que planean es ejecutar 3 ejes en los que ese campo será una prioridad, y los ejes son: primero, conectaremos el campo triplicando la inversión en vías terciarias para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos a los mercados. Incrementaremos de 1 a 3 billones anuales la inversión para intervenir 18.000 kilómetros de vías en 4 años, 4.500 kilómetros anuales. Priorizaremos los corredores con criterios de actividad productiva, tiempos de cosecha, integración de mercados regionales y acceso a servicios públicos. Interesante esa propuesta de los criterios de actividad productiva, que tenga que ver con los tiempos de cosecha, con la capacidad productiva en cada región. Chévere esa parte. Segundo, implementaremos un programa de gestión del recurso hídrico rural que integre soluciones en acueductos rurales con esquemas eficientes para la entrega de subsidios y soluciones de riesgo financiadas con apoyos del Fondo de Desarrollo Rural, el ICR y las líneas de Finagro. Tercero, construiremos 20.000 centros digitales rurales con acceso a internet de banda ancha abierta. ¿Abierta quiere decir que gratuita? Debería ser esa salvedad ahí. Alcanzando el 50% de la población rural, es decir, el doble de conectividad actual. Acá tiene una cifra que dicen que es el 23,9%. Para esto desplegaremos tecnologías satelitales y otras innovadoras y eficientes. Ejemplo, el TV White Spaces, satélites de órbita baja, plataformas de alta altitud. Impulsaremos la construcción de 200.000 viviendas BIS rurales en todo el país para reducir el déficit de vivienda rural en un 30%. Este es un indicador que está repetido en la parte superior. Ya habían hablado de estas viviendas rurales, que decían que eran 200.000 rurales y 800.000 urbanas. Haremos mandatorio el uso de pliegos y proyectos tipo en la construcción de centros de salud, escuelas, centros de acopio, vivienda rural, acueducto rural, etc. E impulsaremos su financiamiento a través de concurrencia, recursos de la nación, las entidades territoriales y el CGR. Mejoraremos la competitividad y la productividad agropecuaria. Para esto, pondremos un gran programa de soluciones de riesgo intrapredial que mejore las capacidades de las unidades productivas agropecuarias, restaure los pequeños distritos de adecuación de tierras existentes y desarrolla esquemas sencillos de concesiones y alianzas público-privadas para acometer la construcción y administración de distritos de riesgos medianos de alcance regional que puedan respaldar las agendas productivas de las regiones. 7. Aumentaremos las ventas directas de los pequeños y medianos productores rurales a la industria y los mercados finales mediante esquemas de agricultura por contrato. No, muy difícil. Todas esas industrias de mercados finales lo que hacen es encarecer la ganancia que ellos tienen. ¿Por qué no piensan mejor en facilitar a través de las tales vías que dicen que van a generar que esos pequeños y medianos productores no tengan un intermediario, sino que el mercado final termine siendo el comprador, nosotros? Esto no está bien, esto sí no estoy de acuerdo con ello. Dice, para esto acompañaremos a 500.000 productores, asociaciones campesinas, pescadores, mujeres y jóvenes rurales, indígenas y afros, para que logren cerrar acuerdos comerciales para venta anticipada a precios justos. Vaya, dígale eso al éxito. 8. Ajustaremos los instrumentos de financiamiento agropecuario y elevaremos el ICR a 500.000 millones anuales de forma permanente para incrementar la disponibilidad de crédito, asegurando su direccionamiento hacia actividades de inversión. Junto a esto, concentraremos los redescuentos en los pequeños productores y además de canalizar más recursos vía cooperativas de ahorro y crédito y ONG.
También trabajaremos para asegurar la sostenibilidad y ampliar la capacidad del Fondo Agropecuario de Garantías. 9. Incrementaremos la oferta de opciones tecnológicas frente a demandas específicas de conocimiento de los procesos productivos y las empresas agropecuarias e impulsaremos la transferencia de tecnologías a los pequeños y medianos productores. 10. Impulsaremos esquemas de agricultura climáticamente inteligente y brindaremos incentivos a los sistemas productivos para su reconversión en función de la heterogeneidad productiva, agroecológica y ambiental de la agricultura colombiana. Esto suena un poco invasivo a las prácticas de agricultura de muchos campesinos. Suena muy a algo que Monsanto diría. 11. Daremos especial atención a los productores más sensibles a las variaciones de los mercados externos, empezando por aquellos sujetos a esquemas de desgravación arancelaria, arroz, leche, para asegurar una transición ordenada hacia la libertad de mercados prevista para los tratados comerciales, y aquellos que puedan sufrir alteraciones por las condiciones internacionales de precios y abastecimiento. Café, trigo y maíz. Vea, es muy difícil que usted diga que va a realizar una transición ordenada a la libertad de mercados y arriba hable de precio justo. No, es que los campesinos y muchos de los pequeños productores del campo en Colombia no pueden competir en un mercado abierto. No pueden, no les das física, humana y económicamente imposible, no da. 12. Además, impulsaremos el crecimiento de una canasta de productos con potencial exportador y pondremos en marcha instrumentos de apoyo para las regiones y las empresas que puedan desarrollar productos con mayor potencial. ¿Cómo? Les van a financiar, van a sacar los productos a menos costo. ¿Cómo? Van a dar un subsidio de ese transporte para poder sacarlos. ¿Cómo? 13. Moderaremos el impacto del costo de los insumos en los productores y la inflación de alimentos. Viñeta 1. En el corto plazo, con uso activo de los instrumentos de cobertura cambiaria y los fondos de estabilización de precios existentes junto a la reducción de aranceles. Viñeta 2. En el mediano plazo, impulsaremos una industria nacional de insumos y fertilizantes con participación privada, aprovechando nuestras reservas de gas natural, insumos de los fertilizantes nitrogenados y la capacidad instalada de instituciones como Evecol. 14. Moderaremos el impacto y transparencia de la inversión pública en el agro mediante una mayor asignación a instrumentos que generen inversión y menos subsidios con mecanismos de asignación por resultados. Difícil. 15. Fortaleceremos el fondo a tierras para pasar de 1.3 millones de hectáreas en 2022 a 2,2 millones de hectáreas al finalizar 2026. ¿Y cómo? ¿Expropiando? ¿Qué es la palabra favorita de esta gente o cómo van a hacer eso? Aceleraremos la entrega directa a familias campesinas con proyectos productivos para pasar de 235.000 hectáreas actualmente a 1 millón en 2026. ¿Cómo? Vuelvo y pregunto cómo. O sea, me parece maravilloso, necesario y justo, y es una deuda histórica de hecho, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a comprar ustedes como estaban las tierras y las van a entregar a títulos? ¿Las van a vender a crédito? ¿Qué van a hacer? 16. Aceleraremos la implementación del catastro rural multipropósito. Catastro rural multipropósito e impulsaremos una jurisdicción agraria especializada, así como la simplificación de los procedimientos de recuperación y extinción de dominio. 17. Impulsaremos la adjudicación de baldíos identificados en los procesos de barrido predial que cumplan con los requisitos de reforma agraria y vincularemos a los beneficiarios a asistencia técnica y acceso a crédito suficiente para viabilizar y potenciar la producción de los predios adjudicados. 18. Definiremos como política estatal prioritaria el fortalecimiento de las capacidades territoriales de ordenamiento, planeación y gestión del suelo, incluyendo un programa de acompañamiento continuo del Gobierno Nacional a los gobiernos territoriales que enfatice con prioridad en el ordenamiento del suelo rural. Bueno, vamos a terminar esta partecita. Hay otras 1, 2, 3, 4 viñetas. Dice, construcción de 200.000 viviendas BIS rurales para reducir el déficit de vivienda rural en un 30%. Este indicador ya estaba arriba. 500.000 productores asociados campesinas, pescadores, mujeres, esto ya también estaba arriba. Pasar de 1.3 millones de AS en 2022 a 2.2 millones de AS al finalizar, bueno,
esto ya también estaba arriba. Acelerar la entrega directa de tierras a familias campesinas, también estaba arriba, pero que no menciona cómo. Yo creo que por hoy terminamos, iríamos en la página 41, casi en la mitad del programa. Terminaríamos en el punto 7.1.3.2, que es la infraestructura para conectar el país. Acá creo que también van a repetir un poco de lo que mencionaba hace un momento de esas vías. Terminar las 3G, empezar el paquete de las 4 y las 5G. Vamos a ver entonces cómo continúa el programa. Quiero saber por ahora ustedes qué opinan. Me fico el expropiador. ¿Qué opinan ustedes del programa? Si ven las mismas incoherencias que yo veo, si ven las mismas problemáticas que yo veo, si ven las mismas dificultades que yo veo. O sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con el comentario. Es un programa muy dedicado a las sensaciones y a lo que la gente quiere oír, más que a lo que se tiene que hacer realmente para llegar a eso que la gente quiere oír. Que no es, o sea, es bastante contradictorio el programa en lo que hemos leído. Entonces, bueno, nadie más respondió a la pregunta del día. ¿Ustedes consideran o no que hay una relevancia todavía en los partidos políticos del país? Pueden dejar la respuesta en el chat, pueden escribirla en cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, creo que terminamos por hoy. Yo sé que ha sido una semana un poco larga para muchos de nosotros, pero creo que hemos avanzado bastante. Yo creo que en un solo día que falte terminamos la lectura del programa de Federico Gutiérrez para poder hacer esa comparación. Por ahora creo que se va rajando en claridad, pero mal, y en viabilidad ni hablar. En eso creo que va peor que el de Gustavo Petro. Que volvemos a hacer la salvedad, lo inviable no lo hace un mal programa, ¿cierto? Lo hace poco realista o tal vez muy soñador, pero no lo hace un mal programa. Entonces, no sé, por ahora descansar el fin de semana. Gracias por conectarse a quienes se conectaron. Es importante eso. Les agradezco a las 2-3 personas que estuvieron en el stream conectados y conectadas el día de hoy. Esto para mí es muy valioso y me motiva a seguir haciendo esta lectura de estos programas, que insisto, es un contenido tal vez no muy popular, pero muy necesario a puertas de estas elecciones. Entonces, bueno, sí, súper rajado en viabilidad. No lo veo mucha consistencia. Yo tampoco, lo veo bastante incoherente, de hecho. Pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Como siempre, a mi moderadora Estrella, te amo. Y nada, gracias a ustedes por conectarse y nos vemos el lunes puntuales a las 7 de la noche, 7:10 más tardar. Gracias.